podía ver espíritus y demonios a tu alrededor. Yo veía, Lina, cosas en mi casa, en mi cuarto. Yo veía un demonio todos los días parado viéndome. Ya yo lo veía en los sueños. Yo notaba que cada vez que tomaba, eso se incrementaba muchísimo. Yo empezaba a ver como sombritas. Y esas sombritas se fueron haciendo cada vez más. Ya tenían formas, ya había sensaciones. Y es cuando mi amiga me tocó la mano y me dijo, yo sé lo que tú ves. Cuando yo tengo esta sensación, yo le dije a Dios, Dios, si tú a mí me das el arma para yo cortar esta cabeza y vencer esto y mirarlo a los ojos y no tenerle miedo, yo te prometo que te voy a entregar mi vida y voy a servirte hasta el último día de mi existencia. Hola, hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Conversaciones Poderosas. Les quiero contar que este es nuestro primer episodio de la 6ª temporada. Mi nombre es Lina Méndez y hoy tenemos el honor de tener una invitada increíble. Ella es Maggie Morales, ella es pastora de una iglesia hermosa que se llama HIMB Church. Bienvenida. Ay, muchas gracias, Lina. Ay. Deseo que esta nueva temporada sea muy poderosa, maravillosa, de alto impacto para todos los que te escuchen. Amén, amén. Gracias por aceptar esta invitación. Maggie, sé que tienes un testimonio de vida poderoso y creo que muchas personas van a ser bendecidos al escucharte. Amén, que así sea. Bueno, Maggie, cuéntanos qué significa las letras de tu iglesia. HIMB Church. Hombres y mujeres en victoria, significa. Wow, poderoso. ¿Cómo nace tu iglesia? Bueno, realmente la iglesia de Dios. Sí, Así siento uno esa responsabilidad. Mi iglesia, no, de él. Así es. Yo solo la lidero. Así es. HIMB Church nace, bueno, tuvo una evolución, ¿no? Fue un bebé que fue creciendo. Nosotros empezamos con una amiga muy especial, bendigo su vida, esa persona que me presentó a Jesús, que me habló de Jesús, y empezamos con las amigas, este grupo en mi casa, a veces hasta en mi habitación nos hacíamos, y éramos mujeres en victoria. Luego, por un proceso, luego ahí en el camino se irán dando cuenta, me fui a Bogotá, y allá Dios tuvo un renacer conmigo de muchas maneras. Él me convenció allá. Y estando allá en Bogotá, yo seguí con el grupo, con amigas. Y me acuerdo yo que estábamos amigas y cada vez llegaban más amigas y nuevas amigas y amigas y amigas. Y un día, el novio de una de ellas le dijo, oye, yo quiero ir. No, pero es que son solo mujeres. No importa, yo quiero estar. Y él empezó a ir, y así. Y cuando un día él estaba, el Señor me dijo, esto va a crecer y van a venir hombres. Y ya no va a ser mujeres en victoria, sino hombres y mujeres en victoria. Y bueno, desde ahí empezó a susurrar a mi corazón. Uno ignora a veces eso. Esto va a ser una iglesia y yo, bueno, sigamos. Sí, porque es que claro, hay ciertas palabras que como pastora, iglesia, que las sientes demasiado grandes para ti. Okay. Pero nunca para él. Amén. Y bueno, de ahí empezó a crecer hombres y mujeres en victoria y hasta el día de hoy. Y bueno, hace solo como 3 años, porque ya llevamos 11. Hace 3 años y medio estábamos en un aniversario de hombres y mujeres en victoria, del grupo. Siempre lo celebramos con un evento especialísimo. Y recuerdo que estábamos en una finca debajo de una bonga gigante. Y el Señor me dijo, mira para arriba. Y me dijo, así vas a hacer tú. Y veía las ramas con muchísimas hojas y más ramitas. Y me decía, y así van a ser ellos. Esto necesito, Maggie, que entiendas que ya esto no es un grupo, esto es una iglesia. Y que ya tú no eres una líder de un grupo, tú eres una pastora. Y yo, bueno,
Y 3 años se demoró mi corazón en digerir esto, en apropiarme, en aceptarlo y entender que yo le presto mi corazón a Jesús para que Él pastoree a sus ovejas. Porque el único buen pastor es Él. Amén. Entonces, ahí está, HMB Shores. Ay, de ahí poderoso. Qué linda historia. Maggie, yo creo que detrás de un hombre ungido, una mujer ungida y que tiene un llamado, ¿verdad? Dejarse usar por el Señor, creo que vienen unos procesos de transformación del ser muy, muy profundos. Cuéntanos un poco qué ha hecho el Señor en lo profundo de tu ser antes de todo esto que nos has contado, de todo este llamado. ¿Cómo empezó el Señor también a llamarte? Porque yo creo que son procesos. A convencerme. Y a convencerte. Sí, sabes que usaste una palabra súper clave y poderosa. Procesos. Los procesos toman tiempo. Y los seres humanos somos muy impacientes. Y cuando Dios nos habla y nos da una promesa, tú piensas que todo va a pasar así. Porque claro, el ritmo de vida que llevamos es acelerado, pero Dios trabaja en 2 tiempos. Despacio y de repente. Me encanta. Entonces, este proceso específico de yo poder decir, soy pastora, se ha tomado, por eso lo dije, yo hoy día, 10, 11, siempre digo 10 años, pero ya vamos como para 11 o 12, de que yo me apropie del propósito que Dios habló a mi vida cuando tocó a la puerta de mi corazón y me dijo, yo quiero ser tu padre. Y es que la paternidad de Dios trae 3P, la llamo yo: provisión, protección y propósito. Y Él desde el minuto 1 me fue revelando provisión, protección y cuál era su propósito con mi vida. Pero a mí me tomó muchos años, mucho tiempo, que mi corazón se apropiara de eso. ¿Pero hubo alguna orfandad en ti? Claro. Por eso no... y aquí, bueno, empieza un poco todo y tengo que hacer sí. mucho hacia atrás. Sí. Porque, ¿sabes? Dios nos marca desde que estamos en el vientre de nuestros padres. Y antes de yo apropiarme del propósito que Dios tenía con mi vida, yo lo primero que necesitaba entender quién era Dios en mi vida y quién era yo en el corazón. O sea, quién era yo para Dios. Y empezó Dios sin darme cuenta. Y también Satanás, ¿no? O sea, él sabía. Bueno, vamos a ordenarlas. Sí. Mira, Satanás conoce más a Dios que nosotros mismos. Satanás habitó en el reino de los cielos. Conoce cómo es el corazón de Dios. Y él no puede discernir quiénes son usados y quiénes no. Él no lo puede hacer porque solo Dios es omnisciente, solo Dios lo sabe todo. Pero Satanás conoce la forma como Dios se mueve y se manifiesta en la vida de las personas. Y entonces él, como conoce esa forma, empieza a estorbar. Y eso fue lo que pasó en el huerto del Edén. O sea, para poderte hablar de mí necesito irme a Adán y Eva. Perfecto, lo recibimos. Pero es que esto aplica para la humanidad. Okay. Cuando Dios crea el huerto del Edén, Dios siempre ha tenido en su corazón el anhelo de convivir, de habitar entre nosotros. Entonces Él creó un espacio diseñado para esa convivencia de padres con sus hijos. Satanás sabe lo que es convivir con Dios y él fue desterrado del reino de los cielos. Y entonces él ahí conoció lo que es ser huérfano, porque él es creación de Dios. Y el primer ser que conoció el sabor de la orfandad fue Satanás. Cuando él ve que Dios creó a Adán y a Eva y que convivía en armonía como su corazón lo anhelaba, Satanás sintió envidia de eso. Y no solo a través de la duda que sembró a través de la serpiente,
en la vida de Eva y de Adán, no solo era el pecado. El pecado no es lo suficientemente fuerte para separarte del amor de Dios, porque nada te puede separar del amor de Dios. Pero la orfandad sí. Entonces lo que él realmente quería era desprender a los hijos de Dios de su padre. Y por eso Dios sabía que una vez entrara esa conciencia de maldad, él no podía habitar ahí, porque Dios no habita en nada que sea malo. Cuando estas personas salen, ahí se abrió la brecha de orfandad. Y la humanidad entera creció con esa brecha de orfandad. De hecho, la consecuencia que le da a Eva es, mira, ahora a ti te va a doler parir. Y es que cuando un bebé está en el vientre de su madre, él está en el huerto del Edén, conectado con un vínculo. Eres uno. Y cuando ese bebé lo sacan, independientemente si lo paren o si es por cirugía, ese bebé sale y ese bebé, el primer sentimiento que tiene un bebé es que lo desprendieron del huerto del Edén, de su paraíso, de las entrañas de su madre. Y es la orfandad. Cuando él crece y le cortan el cordón umbilical, me cortaron la comunicación. Y ese bebé lo primero que hace es dolerle. Y luego, bueno, por eso le ponen al bebé, a la mamá cerquita, como, bueno, aquí estoy yo, no te preocupes, no me he ido, aquí estoy yo. Así nos pasa con Dios cuando volvemos a su presencia, cuando nosotros en el camino, independientemente de la edad que lo conozcamos o reconozcamos, claro, ese vínculo, oye, aquí estoy, siempre he estado aquí estoy. Y entonces esa paz vuelve a venir, porque todos somos esos hijos huérfanos. Y Satanás sabe eso. Y desde que yo nací en la forma como yo fui concebida, yo nací, número 1, contra todo pronóstico biológico de la vida. Y número 2, con una brecha de orfandad mayor a la normalidad. Porque todos nacemos con esa brecha de orfandad. Independientemente si tengamos padres que nos aman, que no nos aman, que sean buenos, que sean malos, productos de noches de pasión, de violaciones, del amor más lindo y puro. Cuando nace ese bebé, automáticamente hay esa orfandad. Pero yo fui concebida, Dios, voy a exponer un poco a mis padres. Pero bueno, mami, papi, lo siento. Claro, pero imagínate, yo fui la primera vez de mi mamá. Y yo ahí, y bueno, mi mamá tenía una condición, ¿cómo se dice? Biológica, que estaba complicadito que yo naciera. Y bueno, mi mamá era solo novia de mi papá vivía en Bogotá, o sea, novios a distancia, y como que se veían en una de esas vistas, se emocionaron. Y en ese primer intento, donde mi mamá tenía era inexperta totalmente, listo. Pasaron 3 meses y después es que ella a los 3 meses yo estoy embarazada. Cuando ella lo conversa con mi papá, pues vivían a distancia. Y creo por lo que conozco hoy en día a mis padres, y porque pues esto yo lo he conversado con ellos, no fue que mi papá dudara de mi mamá como mujer, no como con infidelidades, sino por la forma como ellos sabían que el palito de huequito. Como que él decía, pero 1 más 1 no me da 2. ¿Cómo tú estás embarazada? Claro. Sí, José Arturo se llama mi papá, papi te amo. Claro, mi papá decía, pero ¿cómo me vas a decir esto? Mi mamá, desde ese momento ya ella se aferró mucho a Dios y me consagró. Qué importante es, o sea, las decisiones, ¿no? Mi mamá me consagró. ¿Qué es consagrar? Para los que no saben. Mira, yo te presento, te dedico a esta persona. Esta persona tú me la diste, pero yo te la doy a ti para que tú, ahora ella te pertenece, para que tú hagas lo que tú quieras con la vida de esta persona. Eso es una consagración. Entonces mi mamá me consagró a Dios. Dijo, Señor, lo que yo tenga en mi vientre te lo voy a entregar. Y ahí sí Satanás dijo, ay, ¿cómo? Claro, imagínate que pasó mucho tiempo, imagínate toda la tristeza con la que mi mamá me gestó. Su primera vez, nadie le creía. Claro. Mamá soltera, con un novio que estaba lejos.
que no aparecía. Mi mamá me gestó con profundo rechazo. Y esto fue algo que Dios con el pasar del tiempo me lo dijo, pero siento el zoom, hacerle un zoom. Y es que yo crecí, yo tenía, o sea, muchos años, yo pensé que la herida de rechazo mía era porque mi papá me había rechazado a mí, pero mi papá no me rechazó a mí, mi papá rechazó a mi mamá. Y ese sentimiento con el que ella creció, claro. este man no... Sí, sí. Pero fue mi primera vez, ¿de dónde me voy a sacar un bebé? Total. Claro, todo este sentimiento, con ese sentimiento ella me gestó, pero era su sentimiento, pero el cordón umbilical. No, está una conexión. Una conexión, exactamente. Entonces yo crecí como que nadaba en las aguas de tristeza, de mucha angustia, de un montón de cosas que no sé porque no soy mamá, no sé cómo se sienta, pero estoy segura que no fueron sentimientos tan bonitos. Sí. Entonces, cuando ya yo tengo 1 año de edad, mi mamá ya me había decidido llamar otro nombre. No voy a decir ese nombre, pero era otro nombre que gracias a Dios me lo cambiaron. Y bueno, mi mamá oró por todo ese tiempo y le dijo, Señor, yo te pido que tú lo convenzas a él, porque tú y yo sabemos la verdad. Tú y yo sabemos la verdad, convéncelo tú. Y definitivamente el Espíritu Santo convenció a mi papá. Mi papá no conocía de Dios en ese tiempo. Y yo no sé, bueno, eso es otra historia, sí. Pero Dios hace unas cosas así como maravillosas. Y para resumir, mi papá al año viaja y le dice, bueno, yo quiero conocer a la niña, a conocer al ser humano, pero yo creo que no sabía que yo era niña. Y cuando me ve, claro, la fotocopia de mi papá. O sea, ni ADN me tuvo que hacer. Y él lo primero que le dijo fue, sus primeras palabras fue, Judith se llama mi mamá. Judith, mire, yo toda mi vida quise que mi primogénita, boom, se llame María José. María significa la escogida de Dios y José la que multiplica. Amén. Los nombres son importantes. Así es. Muy importantes. Así es. Y bueno, eso en la Biblia se ve, ¿no? Así es. Y bueno, ahí mi papá me acobijó. La relación con mi mamá siempre me enseñó mucho a respetar a mi papá. Yo viajaba cada 6 meses. Pues mi papá, como yo tenía como ya 9 años, mi papá pues conoce a una persona, Clau, que la quiero muchísimo. Pues se casan, pero bueno, Clau, al final, este hombre es mío. Entonces ella, yo no sé, supongo como que bueno, esta criaturita que vive lejos la queremos cada 6 meses, pero ya. Y cada día esos 6 meses se fueron haciendo más tiempo y sí hubo una distancia, ¿no? Y yo de niña lo sentí. Y a esa edad, Satanás me hirió mucho a través de rechazo de muchos compañeros, porque él lo que hace es fortalecer esa herida. Mira, claro. Voy a hacer un paréntesis de esto. Satanás, como él, una de las virtudes que él tiene es que es muy paciente, porque el tiempo para él no corre igual que para nosotros. Entonces él te estudia toda tu vida y busca y usa instrumentos, lugares, situaciones, circunstancias, palabras, o sea, un montón de cosas para hacerte que una herida sea grande. Entonces yo a esa edad, muy rechazada, yo no lo entiendo porque yo, o sea, no sé, realmente al sol de hoy no sé qué podía causar en que los niños, ay no, contigo no. Yo no quiero estudiar contigo. Ay, no, profe, de verdad la van a poner en mi grupo. Ay, no. O sea, yo recuerdo, bueno, ya se me han ido pasando, pero sí me recuerdo mucho en el equipo. No porque tú eres muy bajita. No, o sea, siempre mucho rechazo. O no sé si por la herida que ya venía de la ausencia que yo no tuve de mi papá y de todo lo que pasó, cualquier cosa que me hacían, en mi corazón se ponía abría, gigante. Claro. Entonces, no sé, ¿culpa de quién? No sé, culpa de los dos. ¿Culpa de quién? No lo sé. Solo sé que a esa edad yo tuve varios golpes. El Señor poco a poco, tú los vas superando, vas creciendo. Me acuerdo que bueno, me enamoré. Sí, me enamoré como a los 12 años. Yo vi un chico y yo dije, ay, el amor de mi vida. Y pasé enamorada todo el colegio hasta que nos hicimos novios.
Pero yo le pedía a Dios que él me, o sea, porque yo no lo buscaba, pero yo le decía, Sí. Dios mío, a mí me gusta, Alvarito, a mí me gusta. Y claro, yo crecí con ese amor bonito de niñez, no sé qué, no sé qué. Él se gradúa, yo me gradúo, no sé qué, no sé qué. Nos fuimos a estudiar a Bogotá. Cuando estamos en Bogotá, como 2 años, como 1 año y pico, 2 años, que aquí, otro paréntesis. Y es que cuando yo estoy en Bogotá, Lini, claro, pues ya mi papá está cerca de mí, pues nos vamos a ver más, ¿cierto? Bueno, Sí. yo tengo 2 hermanos, los amo, Sergio y Vale, ellos son menores que yo. Y entonces yo dije, bueno, me voy a ver más, pero no pasaba. O sea, ya yo ahí me di cuenta, es que no nos vemos no por la distancia, no porque no haya dinero para los tiquetes o para que yo vaya a los paseos, es porque no me quiere ver. Entonces mira lo que hice, yo me aferré con toda mi vida a mi novio, a mi amorcito. Yo, o sea, un apego emocional impresionante. Tremendo. Y él me quería mucho, pero pues estábamos chiquitos. Sí. Y a él se le presenta la oportunidad, Lina, de una beca en Estados Unidos. Golpe mortal Emocional, para mí. claro. O sea, como que donde te Me estabas, quitaron tu sostén, tu mi bastoncito. todo, me quitaron todo. Él pues se Entiendo. va y yo obviamente, claro, yo quedé súper vulnerable y estaba esa edad pues que yo puedo con todo. Y me acuerdo que tuve una conversación con mi papá, él no estaba muy gustoso de que yo viviera en Bogotá. Ahora mismo no me acuerdo por qué. Y en esa conversación donde yo fui, tengo que reconocerlo, por la edad y por todo esto, bastante, lo reté mucho, ¿no? Como que yo puedo, tú tienes que hacerlo, si no te demando. Y yo me acuerdo que mi papá me dijo, él posiblemente no se acuerda, pero es que el que lo hieren sí se acuerda. Y él me dijo, definitivamente, el peor error de mi vida ha sido tú y tu mamá. Me mató. Me mató. Mi papá me mató. No, el dedo así, No, es que como no fue dicen, como- el dedo sí, en la yo quedé llaga, como- sí, pero... Uy, pero fuerte. ahí le dije, ¡ah! Claro. Fui grosera y respetuosa. Y de ahí se cree, o sea, Por el mismo dolor y por claro, todas era las una suma de heridas, muchas o sea, cosas porque eran es importante conocernos. demasiado profundas. Imagínate, el hombre que se supone que te tenía que amar más en este mundo, te dice que te lo dice a tus 18 años, tú has sido un error para mí. Doloroso. Te matan. Hay una parte de ti que se muere. Pero gracias al Señor que resucita. Sí, todo. Muchas cosas. Sí, amén. Y sabes, aquí un paréntesis, y es que Dios es tan perfecto y Él ama tanto a la familia que imagínate que en el rol de uno de los roles del hombre en la casa, no solo ser el sacerdote de esa casa, el proveedor, el protector, el que le da propósito, sino que la forma como nosotros vemos directamente proporcional a nuestros padres, la forma como nos relacionamos con nuestros padres, hombres, masculinos, sexo masculino, es la forma como directamente vamos a ver a Dios. Entonces, por eso te digo que me mató, porque yo ahí quedé sin propósito, sin protección y sin quien me proviera, porque obviamente mi papá me quitó la ayuda económica. Repito, mi padre no conocía a Dios. Sí. Y después viene un proceso Sí, que viene un también proceso de que- reconciliación lindo. Sí, que es ahí es donde viene. Sí, porque qué lindo Dios que, o sea, en tu vida nada está desperdiciado. Sí. Y de verdad Dios es maravilloso porque Él con poco hace mucho. Así es. De la nada hace mucho. Dios usa todo a su favor. Todas las piezas Increíble, y cuando increíble. él quiere ya unir todas esas piezas de un rompecabezas, entonces ya tú dices, esto encaja aquí, esto encaja acá, y para el llamado que tienes y... Claro, o sea, porque mira, Lina, mejor que dicho. ese golpe fue crucial para yo aferrarme a Dios años después. Imagínate. Porque yo ahí quedé, no me importa nadie, me vine para Montería, empecé, bueno, mi mamá, ya la carga económica quedó sobre ella, súper injusto, porque bueno, ya una universidad, Claro. mi mamá no podía. Claro.
asumirla. Entonces yo empecé a andar con personas más grandes, yo soy una niña independiente, mis amiguitas les gustaba mucho tomar, y bueno, yo no realmente en mi casa, pues yo de mi mamá no he visto eso, ¿no? Y en mi casa, mi familia materna es muy tranquila, o sea, muy tranquila. Pero entonces en esta rebeldía inconsciente e invisible que yo tenía de demostrarle al universo que yo podía, al universo llamado José Arturo, sí, porque era él, Sí. Yo empecé a tomar decisiones de tomar, salir, no sé qué. Dentro de esas malas decisiones también tomé buenas decisiones en las que Dios me guió, y yo empecé a trabajar. Entonces a mí me tocó trabajar y estudiar al tiempo. Yo me pagué mi carrera. Bueno, realmente no me la pagué yo, me la pagó Dios. Porque en medio de todo, no olvides que mi mamá sí me había inculcado siempre el amor y el temor a Dios. Y bueno, como dice Job, de oídas yo te había oído hablar, pero entonces ahora, en este capítulo, mis ojos empiezan a ver. Porque es que hay una línea muy delgada, Lini, entre creerle a Dios y creer en Dios. Entonces yo le creía a Dios porque a mí toda la vida me dijeron que Él era Dios, que Él era bueno, que Dios proveía, que Dios protegía, que Dios... Y yo lo creía porque me lo habían dicho. Pero cuando tú empiezas a experimentarlo por ti, tú empiezas a creer en Dios porque tú empiezas a conocer a Dios. Porque Dios tiene corazón. Dios tiene oídos y oye, tiene ojos y ve, tiene boca y habla, tiene brazos y abraza. Y Dios es real. Dios es más real que el aire que tú y yo estamos respirando. Y ahí de empezó acuerdo contigo. ese proceso, que es lo que tú me mencionas, de cómo Dios usa todas las piezas del rompecabezas, y aquí es donde yo empiezo, donde Dios empieza un proceso de restauración en mi corazón. Claro, yo empecé a tomar lina y yo siempre fui como muy sensible, ¿no? Como que en el colegio yo decía, ay no, esta chica no sé, no me gusta hacerme con ella por algo, no sé. Y verídico al tiempo, la peladita tenía su algo. O como que, oye, a mí yo no quiero ir a este lugar, o este lugar es raro. Y no entendía, pero sí sentía, vete de ahí. Un discernimiento. Sí, pero muy, pues eres niña. Muy sutil, y no sabes qué es discernimiento, sutil, pero claro, yo recuerdo que sí me pasó mucho constantemente con personas, con lugares, en situaciones, sí, porque Dios es Dios. Amén. O sea, Él es padre, así tú no seas hijo. Así es. Y a mí me consagraron desde chiquita. Y mi mamá hizo un pacto con Él. Amén. Y Dios es fiel con los pactos. Amén. Entonces, empiezas esa vida de pronto desordenada, por así yo más decirlo. Tomaba, es que como que, ¿sabes una cosa, Lina? Ajá. Que yo creo que el trago desmedido, porque pues no está mal celebrar, pero el trago como desmedido empezó a aumentar esta sensibilidad en mi vida. Okay. Y entonces yo empecé a conocer el infierno. Imagínate que yo, entre más tomaba, Lina, bueno, yo estaba tomando con amigos, en discotecas, y yo empezaba a ver como sombritas. Más, yo me acuerdo que mira, ¿tú ves agua allá? No. Y esas sombritas se fueron haciendo cada vez más, ya tenían formas. Okay. Ya había sensaciones, okay. Ya no era un poquito, ya era más. Entonces yo, por ejemplo, estaba contigo, o sea, a plena luz del día. Yo estaba hablando contigo, voy a mirar. Entonces, por ejemplo, yo estaba hablando contigo y yo empezaba. Porque yo, o sea, de verdad que yo recuerdo este movimiento en mis ojos, okay. Como que, oye, que esta persona, porque a mí me gusta mirar a los ojos, pero tú imagíname a mí, yo mirando para tus lados, porque yo podía ver espíritus y demonios a tu alrededor. Tremendo. Y yo me estoy enloqueciendo, ¿qué está pasando? Y bueno, eso no es como tan fácil, amiga. Imagínate que estoy viendo espíritus. Claro. Tú eso no lo puedes contar. Sí. Aparte que no o sea, no te van a creer. No era, te van a decir, no era tan, ¿cómo te digo? Tan normal en ese momento. Sí. Hoy en día ya en las redes sociales, saquemos algo positivo,
se ha hablado un poquito más y ya la gente es como un poquito más consciente, un poquito. Yo digo hoy en día como si ha empezado 50 años, pero bueno. Pero sí, Pero es que sí, todo sí se ha ha evolucionado muy rápido. evolucionado. Y yo veía, Lina, cosas en mi casa, en mi cuarto, yo veía un demonio todos los días parado viéndome, ya yo lo veía en los sueños, ya a mí eso me estaba agotando físicamente. Yo notaba que cada vez que tomaba, eso se incrementaba muchísimo. Cada vez que tomaba, claro, hoy en día entiendo porque yo soltaba mi libre albedrío, soltaba mi voluntad y ahí entraba este demonio, estos, porque fueron varios, a atacarme. Okay. Y más, y más, y más, y más, y más, y más. Entonces, imagínate todo este cóctel que yo traía. Claro. Y en medio de todo Dios me guardó muchísimo. Pero ya llegó un año en el que fue too much. Ya yo no dormía, yo le dije, mami, mira, yo veo cosas. Mi mamá en la iglesia en la que estaba no la habían adoctrinado, no les, o sea, sí sabían que el Espíritu Santo existía, pero nunca hablaban de él. Okay. Y lo siento, personas, seres humanos, lo que me estén escuchando, pero donde está el Espíritu Santo, ahí es. Donde Ahí no es. está, ahí no es. Así es. O sea, el Espíritu Santo es el que es la hace muestra la fehaciente obra. del reino de los cielos. Es quien nos dejó Jesús para que habitara en nosotros. Es Dios mismo en esta tierra. Sí. Porque, y si Él no está en un lugar, difícilmente Dios va a estar. Así o sea, es. está pero como de visitante. Así es. Entonces a mi mamá no le habían hablado del Espíritu Santo, mucho menos de la manifestación de Satanás. Porque Satanás es espíritu. Entonces, mi mamá es como, bueno, mi amor, estás viendo cosas. Sí, eso son sombras. Eso, o sea, sí sabes, ella no sabía cómo manejar. Y yo recuerdo que yo soñaba mucho, Lina, y sentía mucho que me agarraban los pies. Claro, yo no había leído acerca de la armadura de Dios, y es que en los pies está el apresto del Evangelio, lo que hoy cumple en mi vida. Entonces ahí lo que Satanás estaba era, yo te quiero arrancar esto, yo quiero estaba desviar. atacando por todos de lados. todas las maneras de la vida. De todas las formas, mis amigas me decían que estaba loca, que era una evangélica, que estaba loca. Pero, o sea, sí me costó mucho porque aquí entra en mi vida una parte muy importante y es mi amiga, la que me empieza a hablar de Dios. Sí. La que me empieza, sí. sí, porque mi mamá ya me lo había inculcado, pero esta persona, Dios le dio un lenguaje directo a mi corazón. Bendigo su vida donde esté. Amén. Y ella me empieza a hablar y de las primeras cosas, o sea, yo creo que ella captó mi atención porque ella un día que yo había tenido un episodio muy feo, que fue uno de los que más recuerdo espiritualmente, no sé si... ¿Cómo fue? Bueno, yo tuve dos picos, dos cosas que recuerdo claramente. La primera es que ya yo tenía la sensación de que por lo menos yo me estaba bañando y había alguien ahí, alguien. Ya yo eso lo sentía y me bañaba rápido. Ya yo lo sentía. Y ya, o sea, ya era de día, ya era sin vergüenza, porque ya no era solo de noche, sino de día, de lo que sea. Y yo me estaba bañando. Y me fui a cepillar los dientes. Claro, yo hice así para cepillarme mis dientes. Aquí había un espejo. Yo sentí que eso, que pues es un demonio, yo ya hoy en día sé qué era, estaba atrás de mí. Y yo dije, a lo que yo suba mi cabeza, yo lo voy a ver por el espejo y no quiero. Sí. Yo recuerdo, o sea, qué sentimiento tan feo. No, debe ser. O sea, yo me sentí vulnerable, impotente, triste, tenía pavor, horrible. Yo me acuerdo que yo, muy humillada. Uno de los sentimientos que más recuerdo es humillada. Yo boté así, o sea, recuerdo la expresión que yo estaba encorvada. Y yo salí del baño. Y esa humillación, eso que yo sentí, sirvió Dios lo usó para darme fuerzas para tomar decisiones. Porque yo dije, esto no me puede seguir pasando. Esto no puede seguirme pasando. Eso quería preguntarte. Si después de ver todo lo que estabas viendo,
No, no era ¿Qué suficiente, pasó? Lina. No era suficiente porque ya yo había tenido cosas malucas, pero esta específico, porque Dios sabe también, ¿sabes? Dios, uno a veces no interviene porque sabe, o sea, que nosotros tenemos un libre albedrío. Y por más que Dios quiera hacer, si tú no le entregas, si tú no rindes tu voluntad, Él no va a poder entrar. Porque Él nos dio el libre albedrío y Dios no viola sus principios. Así es. Entonces, esto me sirvió, claro, lo que sea que yo sentí fue una plata, o sea, fue el sentimiento perfecto que yo dije, te necesito Dios, ahora sí, entra. Porque ya Él venía, El punto de inflexión. claro, porque o yo sea, venía ahí, viendo de todo, ya. Lina, o sea, ya era suficiente con ver cositas. O sea, ya con eso hubiese sido suficiente, pero no Claro. me fue suficiente. Y entonces yo le digo a mi amiga, y es cuando mi amiga para esos días me dice, uy, me acuerdo que me hizo esto. Ella me tocó la mano y me dijo, yo sé lo que tú ves. No, yo descansé. Y ella empieza a decirme, mira, hablarme del mundo espiritual. Esto se llama así, esto es por esto. Y empieza esa mujer a enseñarme Biblia. Porque tú conoces la verdad y la verdad es la que te hace libre. Juan 8:32. Entonces ella empieza a enseñarme Biblia y me acuerdo yo y prédicas y muchas cosas que me fueron, claro, desde niña lo que se había sembrado le echaron agüita, ¿no? Sí. Y ella más ese amor y esa paciencia con el que ella me explicaba, claro, a medida que Satanás ve eso también te ataca más. Entonces yo claramente tenía más, ya tenía sensaciones, me acuerdo que me tocaba, me hacía, rompía, tiraba. Impresionante. Y la segunda experiencia, que fue la que ya el Sí. boom, yo me acuerdo que yo estaba dormida y ya yo soñaba con este demonio. Sí. Y yo estaba dormida porque yo lo veía en la esquina de mi habitación. Entonces yo dije, Sí. bueno, pues entonces voy a dormir con la cabeza en los pieceros y así no lo voy a ver. Porque nosotros los seres humanos somos así. Sí. Y entonces yo me dormí esa noche así y yo esa noche soñé que ese demonio que se personifica, o sea, yo veía la sombra de un hombre alto con sombrero blanco y las personas espirituales sabrán de qué demonio Sí. estoy hablando. Sí. Esta es mi cabeza y él me miraba así, o sea, así. Claro, yo en el sueño estaba soñando eso, pero eso estaba pasando realmente, porque cuando yo estoy dormida y abro mis ojos, claro, me veo así, me lo veo así. Claro. Yo ahí recuerdo que al día siguiente, o sea, ya ahí sí perdí la noción del tiempo, pero recuerdo perfectamente que yo me senté en mi camita con la presencia de eso y yo le dije a Dios, yo de verdad te necesito. Yo necesito que tú me ayudes. Y Dios, sí, porque ya él venía, como mi amiga me venía hablando, ya yo sabía que Dios quería ser mi padre. O sea, era de lo que más, mira, yo quiero adoptarte. Y te quería también sacar de esos lugares. Yo quiero ayudarte, yo quiero darte. También. Y ya había leído, ¿no? Ajá. Sí, porque si quieres conocer a Dios y no lees la Biblia, está complicado. Es importante leer la Biblia, es importante. Ahí está el secreto de su corazón, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y gracias a Dios mi amiga empezó por ahí, por donde era, por la Biblia. Así es. Por toda la Biblia, de Génesis a Éxodo. A Apocalipsis, perdón. Y cuando yo tengo esta sensación, yo le dije a Dios, Dios, si tú a mí me das el arma para yo cortar esta cabeza y vencer esto y mirarlo a los ojos y no tenerle miedo, yo te prometo que te voy a entregar mi vida y voy a servirte hasta el último día de mi existencia en esta tierra. Un pacto. Mi primer un pacto. Y yo no tenía ni idea de lo que yo estaba haciendo. Pero Dios. Pero a dónde Dios te tuvo que llevar, ¿verdad? Y de ahí en adelante empezó un proceso de liberación. El día de mi primera liberación, que fue ahí mismo, yo conocí el infierno y el cielo. Al mismo tiempo, ya ahí los dones o el don, en ese momento no estaban todos, pero el don que era don de discernimiento, de espíritu, claro, yo ahí ya se activó por completo. Claro. Yo pude ver todo. Yo sentía dónde estaba el demonio. Esto es así. Mi amiga que oraba por mí, que me estaba ministrando, yo misma le decía, mira, está pasando esto, así. Increíble porque yo nunca en mi vida he visto eso. O sea, yo
el Señor ha usado mi vida y bueno, tú normalmente pues eres el que tienes la autoridad, tú sacas porque la persona pues está. Sí. Pero yo, a pesar de que no tenía nada, ya yo sabía lo que estaba pasando. Sí. O sea, el Espíritu Santo. Sí. Y ahí empieza un proceso, varias liberaciones. Claro, yo tomé todas las decisiones, yo terminé con novio, dejé amigas, dejé de tomar, yo me dediqué a mi proceso porque ahí aprendí que los procesos toman tiempo. Y si tú cortas el proceso y lo dejas en pausa, tú puedes vivir todo lo que tú quieras. Desviarte meses, años, lo que tú quieras. Y cuando tú retomes con Dios, te va a tocar devolverte al pausa. Y parte de las cosas que yo hablaba con Dios, bueno, yo por mi carácter soy radical, soy bastante determinada. Entonces yo a Dios, cuando yo le estaba diciendo que le iba a entregar el resto de mi vida, yo iba en serio con esta situación. Ya ahí me habían profetizado. Tú le vas a servir a Dios. Y yo, sí. Bueno, desde la orillita. Ya me habían dicho, tú vas a pastorear. Yo. Claro, mi brecha de orfandad no me dejaba ver. Y en este proceso de restauración nace yo herida. Toda esta herida, yo todavía, mientras yo estaba siendo libre, con estas liberaciones que te digo que fueron 7, ya el grupo de mujeres había empezado. Porque es que Dios no llama a los que están capacitados. Dios capacita a los que son llamados. Amén. Y eso fue algo que lo aprendí. Entonces, no, es que yo no puedo. Viviste, no, tú no puedes, pero Dios sí. Tú no puedes, pero Dios sí. Y Dios usó todo este dolor que había en mi vida y yo predicaba comunicación auténtica. Es que había verdad en mi corazón. Claro. A mí, cada palabra que yo recibía era como bálsamo para esa primero herida. Te ministraba a ti como debe ser. Sí. Las prédicas más poderosas no son las que tienen teología, ni las que tienen grandes revelaciones. Las prédicas más poderosas son las reales, las verdaderas. La que cuando tu boca habla de lo que realmente abunda en tu corazón y cuando la palabra que tú estás hablando es una realidad en tu vida. Tú te vuelves autoridad de lo que tú vences. De lo que tú vences, así es. Y entonces empieza Dios, desde ese minuto donde, o sea, Dios me dijo, voy para esa. Y empieza Dios y me agarra, o sea, sí, corto un montón de cosas y me agarra con todo su amor. Y me empieza a enamorar. Entonces yo de oídas había escuchado hablar un montón de cosas, pero es que mis ojos estaban viendo. Mira, a mí me regalaban plata para la universidad. O sea, mi Dios se convirtió en mi proveedor, protección y propósito. Eso bíblicamente tú no lo vas a encontrar. Es que Dios es que te... No, hay una suma donde hay soportes bíblicos, pero esto me lo reveló Dios a mi corazón. La paternidad de Dios incluye provisión, protección y propósito. Amén. Y me la fue desarrollando una a una. Claro, Dios en este amor y yo nada que le podía decir, Padre, porque como directamente proporcional a mi relación con mi papá, que estaba en el acabose, que era por correo. Hola, ¿cómo estás? Necesito dinero. O sea, él era un padre cajero. Y pobrecito, también yo lo hacía sentir así, porque pues ese fue, acuérdate, como yo nací y él también era como, pues me salió carito. Perdónenme, pero yo hablo así de poquito, o sea, le salió caro. Le salió costoso. Y yo eso no lo entendí, porque nosotros solo vemos nuestro dolor, porque somos así de egocéntricos. Y nos encanta señalar, pero no nos damos cuenta que quizá yo también lo herí. Y entonces Dios empieza un proceso de años, ¿no? Aquí yo conozco a Dios. En veo el infierno, veo el cielo, Cuando llega mi amiga, empieza este proceso de yo conocer a Dios. O sea, ya mi mamá me había hablado, pero una cosa es que a mí me hablen y otra cosa es que yo lea la Biblia y yo entienda porque el Espíritu Santo me lo revele. Ajá. Y yo empiezo, claro, el Espíritu Santo te amo, sabes que eres la existencia, tú eres, sin ti no puedo vivir. Sí. Y el Espíritu Santo empezó a hacerme entender, a instruirme a través de la palabra, la palabra, y tú vas conociendo la verdad y la verdad te va haciendo libre. Amén. Y yo recuerdo que yo a Dios le decía, yo te quiero mucho, pero yo no te amo. Y yo solo le decía, Señor. Eso sí, yo sabía que Él era mi Señor. O sea, yo sabía que Él era el dueño de mi vida. Yo sabía que Dios era omnipotente, omnipresente y omnisciente. Y bajo esa verdad, Él ministraba mi vida y sacaba demonio que daba miedo. Pero no desde la paternidad, solo desde la verdad de que era Dios.
pero Él quería más de mí porque me quería dar más de Él. Amén. Y empieza a sanarme y los procesos toman tiempo. Y un día me dice, Maggie, yo lloraba, ¿no? Porque no tenía, sin novio. Claro. Había dejado a una persona que quería mucho. Claro. Y me dijo, Maggie, tú no estás lista para tener una pareja. Y no estás lista porque tú no sabes amar y no sabes ser amada. Y para que esto suceda, lo primero que tienes que hacer es reconciliarte con tu papá. Eso me lo dijo Dios, eso no me lo dijo nadie. Y el Espíritu Santo tiene voz propia y no necesita intermediarios. Y cuando Él habla, Él confirma que habló. Las autoridades espirituales lo único que hacemos es confirmar lo que Dios ya le habló al corazón de su pueblo. Ay, es que yo no tengo una relación con Dios, Dios nunca me habla. Dios siempre habla, siempre habla. Y lo confirma. Él es como el zorro, firma cuando habla. Y fui yo. Y te lo confirma. Y te lo confirma por su palabra. Uf. O sea, no necesitas. En sueños, en palabras. En sueños, en palabras. Mira, las piedras hablan. De miles de maneras Él lo hace. Cuando la Biblia dice que las piedras hablan, no es que una piedra te va a decir, oye, amigo. O sea, las piedras es la persona menos inesperada. Sí. Menos esperada. Así es. Y Dios, o sea, tú vas a saber porque Él te habla. Y voy a hacer un paréntesis importante, pues no quiero desaprovechar la oportunidad. Sí. Pero a veces las personas están pensando que Dios habla. Maggie, hija mía, he venido a darte un mensaje. Como el locutor. No, Dios habla con el sonido de tu voz, pero las palabras están cargadas de sabiduría. Son palabras que tú jamás te dirías a ti mismo y que están soportadas todas en su palabra. Y en el cerebro, nosotros humanamente escuchamos 3 voces. Los mortales, toda la vida, todos los seres humanos, buenos y malos. La voz de Dios, la voz de Satanás y nuestra propia voz. Y tanto Dios como Satanás va a usar tu propia voz. Y con Satanás hay que tener mucho cuidado, y eso es algo de lo que Dios me ha hablado en esta temporada de mi vida. Porque Él ama usurpar a Dios. Él quiere el lugar de Dios. Y Él tiene un reino que es esta tierra. Pero, porque el reino de los cielos, dos a paz, no se va a poder. Y Él coge y alimenta con pensamientos las heridas de tu corazón. Los miedos. Y de ahí es que provienen las depresiones y las ansiedades. Porque son espíritus. Y las heridas las agranda con pensamientos y con voces a través de los demás. Como cuando mi papá, que lo usó Satanás para decirme que yo era el peor error de su vida. Pues ya te voy a contar cómo Dios restituyó eso. Porque así como Pedro tenía miedo de que lo mataran y negó a Jesús. Jesús se lo dijo, me vas a negar 3 veces. O sea, Jesús eso no lo sorprendió. Pero cuando resucitó, lo primero que hizo Dios fue, mira, Pedro. ¿Y qué le dijo? Tuvo una conversación y le dijo, Pedro, tú me amas. No lo estaba cuestionando. O sea, no era que Jesús no conociera la respuesta. Es que tú conoces la verdad y la verdad te hace libre. Pero tú tienes que confesarlo. Con esta boca, tú ataste, con esta misma boca, desatas. O lo contrario, desatas o atas. Entonces, ¿me amas? Apacienta mis ovejas, Pedro. Pero tú me amas. Sí, Señor, tú sabes que te amo. Entonces apacienta mis ovejas. Pedro, me amas. Escucha. Señor, tú lo sabes todo. Entonces apacienta mis corderos. Wow. Poderoso. Él sabe la verdad que hay en tu corazón. Él sabe que estás herido, sabe por qué hablas lo que hablas, sabe. Él sabía. Él sabe. ¿Y cómo empieza ese proceso de restauración con tu papá? Bueno, todo empieza por un correo. Caray. Y entonces el Señor, claro, yo había confesado y había dicho, te odio. Yo decía, ay, mami, la verdad es que si mi papá se muere, ay, papi, lo siento. Que esto nunca se lo he dicho, Dios mío, corten. Como que yo decía, no, pero era real, como que más, si él se muere a mí, no me va a importar. Porque tú no amas, tú no extrañas lo que no tienes. Y entonces Satanás alimentaba mucho eso, como que ni tú le importas a él, ni él te importa a ti. Y su hija favorita es Vale y su hijo favorito es Sergio, y tú eres un error. Tú fuiste un error de cálculos y de situaciones. Sí.
Y empieza un proceso de sanidad que Dios hace con su palabra, con personas, instrumentos, iglesias, en fin, que Dios usa. Y Dios, recuerdo que una de las cosas que más empezó con sanidad fue cuando Él me dijo, había un ejercicio donde tú tenías que consultar cómo había sido cómo te habían engendrado, porque esto importa mucho. O sea, importa mucho el sentimiento, el impulso, todo lo que te lleva a tener esa relación sexual. O sea, si a ti te hicieron sexualmente tus padres solo por un momento de placer, si a ti te hicieron como producto brusco de una violación, ¿sí? No una violación de cualquiera, a veces la mujer en ese momento no quiero estar contigo y te obligan y bueno, ahí hay algo abrupto. El sentimiento es no quiero. Si a ti te hacen como te planean y te hacen haciendo el amor, si a ti te hacen en un baño rapidito o en el carro rapidito, que no es que el baño y el carro sea rapidito, sino que si te hacen rapidito en el carro, pero con mucho amor, no pasa nada. Pero si te hacen rapidito por echarse un rapidito, por satisfacer un deseo de la carne, todo eso va a afectar en la forma como tú fuiste concebido. Por eso Satanás ataca tanto la sexualidad. Y por eso la brecha de orfandad de hoy en día es mucho más grande. Tremendo. Por eso Así cuando es. un niño es gestado para no perder un matrimonio, cuando una mamá quiere meter el gol, no tiene que haber naces mucha perdiendo, responsabilidad. flaca, naces perdiendo. O sea, hay que tener responsabilidad. Naces perdiendo. Tú naces perdiendo. Tremendo. Pero cuando Dios te pone en el vientre, o sea, cuando Dios tiene propósito, no hay diablo que pueda con eso. Amén, así es. Y entonces el Señor me dijo, vas a hacerle una carta a tu papá. Okay. Creo que me dijo pidiéndole perdón. ¿Yo? Jamás. Yo le hago una carta a mi padre, yo le puedo hacer una carta a mi padre. Yo le di, entonces Dios me decía, y yo, sí, Dios, yo después la hago. Y Dios es paciente, porque Dios, el tiempo de Dios, el Kairos, no corre como nuestro Cronos. Sí. Y él, bueno, cariño, bueno, tómate tu tiempo. ¿Sí? Pero la única que se perjudicó con ese tiempo fui yo. Y no sé cuánto tiempo, pero sí sé que estamos hablando como de 3 meses de Dios, la carta, y yo bañándome la carta. Porque cuando Dios habla, confirma. Sí. La carta. Y un día, ¡ay, ya! Díctamela. Y empecé. En el mail. Sin pensar, yo era dictada. Cuando yo termino, como 3 hojas de carta, yo terminé diciéndole, papá, discúlpame. A mí me hiciste mucha falta. Desde que nací te extrañé, no tengo una foto de cumpleaños contigo. O sea, yo le escribí muchas cosas que mi corazón necesitaba sacar. Claro. Pero Dios es tan lindo porque Él es asertivo. Porque tú no vas a dejar de estar herido tirándole toda tu basura a los demás. Tú me heriste, tú hiciste, mira, no. Esto me hirió. Así me hizo sentir esto. Más sabio. Claro. Ajá. Y aquí el sabio es Él. Pero como así yo le dije, díctame, pues me dijo. Claro. Sí. Adivina tú, Lina. Pues mi papá nunca me respondió la carta. Y yo, ¿viste Dios? Esto es claro, uno se echa la culpa. Claro. Seguramente yo creí, Dios no me dijo que yo escribiera esa carta. Bla, bla, bla. Pues pasó mucho tiempo y yo seguía el grupo de oración andando, ¿no? El grupo. Y a mí me sale el trabajo de Bogotá y yo me voy para Bogotá y allá es que nace Hombres y Mujeres en Victoria, pero en consecutivo con esto que te voy a contar. Y es que mi hermanita se fue para un intercambio en Argentina, que daba su habitación en el apartamento. Y Dios a mí me lo dijo, tu papá te va a invitar a vivir. Yo no sabía que mi hermana se iba. Mi papá me lo dijo, tu papá te va a invitar a vivir allá y vas a ir. Yo, no, mi amor, yo para allá no voy. Y Dios no pelea contigo. No te dice que sí, no. Él me fue convenciendo. Y me lo decía, vas a ir. Necesitas ir. Entonces yo lo hablé con mi mamá. Mi mamá me dijo, sí, porque Dios a mí también me puso el sentir en el corazón. Okay. Y oh, sorpresa, mi papá, hola, hija. Pues tu hermana se fue a Argentina. Porque yo decía, o sea, ¿yo dónde voy a dormir?
Mira lo que yo pensaba. Claro. ¿Dónde voy a dormir? Cada persona tiene su habitación. Sí. A mí me tocaba dormir o en un colchón o en un, ¿cómo se llama? Sofá cama. Y yo decía, Sí. me voy a sentir humilladísima. O sea, Claro. no humillada como por... Sí, no te ibas Como a para el sentir que yo decía, me voy cómoda, a sentir lo que ya sí. sé, que no tengo un lugar en esa casa. Sí, así es. Y Dios, Y Dios lo había preparado. niña tonta. Y entonces mi hermana se fue y me dieron la habitación de mi Sí. hermanita. Que mi hermanita, claro que ella mi hermanita hermosa. Se fue para Argentina y yo me fui y yo le dije a Dios, porque bueno, la obediencia trae bendición y la bendición trae honra. Amén. Así es. Y yo sabía una cosa, con Dios no se pelea. Porque Dios es Dios y tú eres un simple mortal que no entiendes nada. Me encanta. Y yo le dije, ok, voy a ir por ti, porque te amo. Ah, no, mentira, no le había dicho que te amo. Yo voy a ir por obediencia. Pero, si a mí me llegan a decir, o sea, me hacen un gesto, una mirada, porque no solo era convivir con mi papá, era convivir con Sergio, mi hermanito, que nunca en la vida lo había hecho, con Clau, que hola, pues Clau es Rola. Claro. Hola, ¿cómo estás? Chao. Sí. Era, sí, sabes, no había esa Claro. cercanía, no existía, habría Es protocolo. un nuevo tiempo, era un nuevo tiempo. Había protocolo y bueno, con mi papá de dame plata, ¿cómo estás? Bien, hija, y tú bien, feliz día del padre, Dios te bendiga, chao. O sea, no había, eso no era real. Eso es lo mismo como conocer a Dios y Sí. creerle a Dios y creer Sí, en Dios. O sea, sí. yo sabía que tenía un papá, pero yo no tenía ni idea de lo que era tener un papá. Sí. Y entonces Dios me lleva y bueno, yo acepto y yo, si me hacen un gesto maluco, yo me voy a vivir con mis amigas. Ya yo iba a trabajar. Y me quedé como 8 o 9 meses. O sea, nunca me hicieron nada. Imagínate. Y en qué esos 8 o 9 lindo. meses, Lini, Dios restauró 20 y pico de años Qué lindo. de heridas, de dolor, de todo. O sea, en unos gestos tan pequeños. O sea, no te puedo explicar. La mano de Dios, cómo entra y te sana y tú no te das cuenta. Mira, yo me acuerdo que yo un día tenía cólico y era tarde. Mi papá conocía de Dios, porque mi mamá con mucha sabiduría había orado por el padre de su hija, para que el padre de su hija conociera a Dios, así no fuera su esposo. Amén. Y gracias a eso, Claudia y mis hermanos conocieron de Dios, por la oración poderosa y eficaz que salió del corazón de mi mamá. De hecho, la iglesia también nace de esa oración, porque cuando mi mamá me consagra, ella le dice, Señor, yo quiero que mi hija te sirva. La iglesia que hoy está fue el deseo del corazón de mi mamá, jamás el mío. Qué lindo Dios. Siempre cumple sus planes y hay una palabra que dice, todo funciona al servicio de sus planes. De sus propósitos. Entonces, en tu historia yo he podido ver cómo el Señor te ha ido llevando proceso a proceso, te ha ido rescatando, pero también permitiendo que pases por todos esos valles de sombra y de muerte, de oscuridad, Pozos para cenagosos. él mostrarte su gran amor y su misericordia y que él pudiera ser revelado a tu corazón como lo ha hecho, porque definitivamente después de que tú vives todos estos dolores de heridas profundas, y yo creo que así, sin duda, como lo has explicado, así funciona Satanás. Satanás lo único que hace es herir, porque creo que una persona herida está en un cautiverio, una persona herida no puede ver. El herido hiere, Lini. Entonces es un negocio fácil. Yo te hiero a ti y cuando tú estás con otra persona hieres y el herido hiere. Y no se va a poder no se corta. dar todo lo que Dios quiere y que también se den esos frutos y que aún todas las personas puedan recibir todo lo lindo y esa esencia que Él ha implantado dentro de nosotros, porque si bien somos sus hijos antes que cualquier cosa, entonces qué bonita historia. No, bueno, yo llego donde mi papá. Ajá. En esos 8 meses mi papá empieza a hacer un montón de cosas sencillas. Yo recuerdo que una noche yo tenía cólico, eran las 10 de la noche, mi papá salió y volvió a entrar y llegó con una de estas bolsitas calientes. O sea, él solo escuchó, él dijo como, ¿dónde está María José? No, está malita con cólico. Ya, él solo escuchó eso, yo estaba en la habitación cuando él llega. Ay, no,
llega con un té caliente, con su bolsita ya caliente, con una... Dios, protección. Recuerdo otro día que yo toda mi vida, Lina, eso se lo escribí en la carta, yo toda mi vida soñé que mi papá me fuera a buscar al colegio. Toda mi vida. Y ya existía hombres y mujeres en Victoria. Y él me iba a llevar. Él me veía prepararlas, estudiar, Sí. para compartir la palabra. Y él me iba a llevar al lugar todos los sábados, ¿no? Donde nos reuníamos en la casa del primer hombre en Victoria. Ay, eso es un Dios para mí. Imagínate. Yo le digo, tú eres, mejor dicho, eso es un término maluco, pero yo sé que él me entiende. Como, y mi papá me fue a llevar y bajó el vidrio del carro. Chao, hija. Y el Señor me susurra acá. Tarde, pero te cumplí. Claro, yo entendí que ese tarde no era de él, sino como que para ti es tarde, pero te cumplí. Y me estaba llevando a cumplir mi propósito. Y bueno, una suma de muchas cosas y recuerdo que después de 5 años de que empezó, desde la liberación y todo, pasaron 5 años. Estando yo viviendo en la casa con mi papá, yo por primera vez le pude decir a Dios Padre. Wow. Yo siempre le decía, Señor, Padre, y entendí tantas cosas. Y cuando tú y yo hablábamos, yo te decía, Lina, yo no sé si yo tenga un gran testimonio, lo único que yo sí sé que yo tengo yo lo que anhelo en mi corazón es ser ese puente, esa voz que le diga a sus hijos, a los hijos de Dios, sabes que hay un Padre que te ama. Sí. Porque todos necesitamos ser alcanzados por esa paternidad. Así es. Porque por eso la palabra dice, aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo yo te recogeré. No es que te abandonen físicamente. Lo que pasa es que nuestros padres y nuestras madres también están heridos. También tuvieron esa brecha de orfandad. Y todos necesitamos recibir la paternidad de Dios para poder cumplir el rol que tenemos en los roles. No solo de padre, no sus solo. Diseños. Todo. Y el lo propósito. Que él quiere, el propósito. Y pasaron 5 años. Entonces yo por eso siempre les digo a la iglesia, le digo, los procesos toman tiempo y vas a tener que empezar a ser paciente con tu proceso. Porque esto va a tomar tiempo, pero ¿cuántos años tienes tú? No tantos. Te llevas 20 años herido. Dale a Dios 1 año y en 1 año te sana y vas a durar 60 sano. Vale la pena que inviertas 1 año en esto. Porque les encanta que en el nombre de Jesús y eres sano. Eso no pasa así. Yo lo siento, pero hay sanidades despacio y de repente. Así es. Y hay procesos que tienen una brecha muy larga, muy profunda, que va sanando de a capitas. Y yo le dije a Dios, te amo, y fue real y poderoso, y de la identidad más clara que yo tengo en esta tierra, es que yo soy hija de Dios. Amén. Qué lindo. Y ministrar y tomar esa autoridad y ministrar desde ella es una cosa totalmente poderosa. Diferente. Yo sabía lo que era ministrar desde Señor, tú eres Dios, pero desde Padre. Por eso Jesús siempre miraba al cielo y decía, Padre, gracias, porque tú siempre me escuchas. Y la oración del Padre Nuestro. Y la oración que del Padre fue Nuestro. Que Jesús nos enseñó. Van a orar así, Padre nuestro que estás en el cielo. Y mira que tocas un punto importante del cual no vamos a profundizar porque no es el propósito. Pero con Jesús pasa igual. Si tú a Jesús necesitas conocerlo, también necesitas conocer que Él es tu Salvador y tu Señor, que Él es tu amigo. Jesús es tu amigo. Por eso Él le dice a sus discípulos, experimentarlo. Es experimentarlo, es vivirlo, pero también desde la intencionalidad, o sea, tú siendo intencional. Y algo muy lindo que he podido ver en ti es que mientras tú abrías tu corazón para que el Señor entrara, hiciera y empezara a obrar en tu vida, y tú, ok, voy a hacer esto, aunque no quiero, porque el perdón es una de las decisiones que más nos puede costar, o sea, es lo que más el Señor nos dice. Perdona, pero a nosotros
nos cuesta mucho, pero cuando lo hacemos, somos libres. Somos libres y podemos ver mejor todo porque Lili, lo miras desde otra... Tú puedes perdonar, qué maravilloso lo que acabas de decir. Número uno, perdonar es una decisión. Es una decisión. Ahora, supongamos que yo tengo que perdonarte a ti. O sea, el hecho de yo decir, decido perdonar a Lina, no es lo que me va a otorgar el que yo te perdone. Uh-huh. Pero sí el deseo en mi corazón de perdonarte. O sea, no es que automáticamente tú vas a recibir perdón adquirido. No. O sea, Señor, yo deseo perdonar a Lina. Y ya ahí con el deseo se cumple la palabra que dice, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. El no poder perdonar es una debilidad, pero el deseo de querer perdonar, ahí se mueve Dios. Amén. Entonces en el deseo. Y claro, cuando yo llego a la casa de mi papá y veo todas estas cosas, yo tenía el deseo de perdonarlo. Y yo no sabía. Y el Señor Lina, te ayudó también. Claro que me ayudó con todas las cosas que Él empezaba a hacer en los corazones de todos los que estaban ahí y te mostraban su amor. Lina, y mi papá un día, para ya cerrar la historia con él, me dice, vamos a tomarnos un café, comadreja, camine, vamos a tomarnos un café. Uh-huh. Me dice, comadreja, bueno, vamos, papito. No, y la más amorosa de la vida con mi papá ahora. O sea, chicle, papi, te amo, papito bello, papito hermoso, papito qué divino. Lindo, ay, papito, me alegra yo lo amo, mucho, amo, papi, te amo. O sea, me yo a mi alegra. papá lo amo, se muere y no. Me alegra mucho. Y entonces, yo no sé de qué estábamos hablando y me dijo, hija, perdóname. Y le he dicho, papi, ¿por qué? Yo no tengo nada que perdonarte. Cuando yo me escuché hablar, claro, la boca habla de lo que abunda en el corazón. Claro, ya tu corazón está... Yo ahí me di cuenta, pasó y ni me di cuenta. Y claro, las mieles del amor. Las mieles del amor, yo amo, yo viajo una vez al mes a Bogotá. No siempre me puedo ver con él, pero siempre intentamos tomarnos nuestro café. Ese es nuestro momento y mi papá, wow. Qué lindo. Y Dios eso lo usó, es una bendición en tu vida enorme porque ha sido enorme. O sea, la persona que Dios ha usado para formarte. Sí, con la misma... Tú sabes que está esta historia de David y Goliat, por si alguien quiere tomar esto, siento en mi corazón decirlo. Está David y Goliat y viene Goliat y le dice, vengo a ti, o sea, él llevaba 3 armas, espada, lanza y jabalina, y además de esta, ¿no? Porque se pasó 40 días y 40 noches diciendo todo lo que iba a hacer, porque Satanás es así. Claro, primero te asusto. Y viene David desde la identidad clara. David se sabía un hijo de Dios. Entonces David más o menos viene diciendo, este circunciso filisteo, que en otros términos ni te digo, hoy en día en costeño lo que eso significa, este señorito, ¿quién es? Y le dice, mira, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy a ti en nombre de Jehová de los ejércitos. Cogió, y hoy te daré tu cabeza, se la comerán, no sé, los perros, no sé lo que es. Las aves del cielo. Las aves del cielo. Y tomó una piedra, Lina. Se la tiró y cayó. Pero dice la palabra que luego David corrió hacia Goliat y con la espada que tanto le había dicho que la iba a matar, le cortó la cabeza. O sea, a el hombre que me dijo que un día yo había sido el peor error de su vida, el día que le dije, papi, eso es otra historia. O sea, padre, necesito que entiendas. Yo sé que tú querías que yo me especializara, que yo tuviera empresa, pero yo decidí servirle a Dios para siempre y ya oficialmente soy la pastora de la iglesia. Mi papá empieza a llorar. No me tuvo que decir nada. ¿Me amas? Qué lindo. O sea, con la misma boca que un día Satanás había intentado destrozar mi vida. Fue lo que Dios usó para que, no sé, pierdo el cálculo, pero pueden ser como 6, 7 años, él mismo dijera, sus palabras fueron las siguientes. Se le salieron las lágrimas y me dice, no sé qué hice en esta vida para haber engendrado un instrumento de Dios en esta tierra. Apacienta mis ovejas. Y ya. Qué lindo. Y eso me potenció mucho y por eso hoy en día yo puedo decir, sí, soy pastor. No es fácil porque imagínate, ¿tú qué haces? Y yo otra vez, yo antes decía,
Qué lindo. Yo trabajo con mi papá en los negocios de mi padre. ¿Y qué hace tu papá? No, qué historia tan linda. ¿Cómo te explico? Pero es fácil. Sí, así es. No es fácil Qué encajar, lindo. ¿no? Cuando Dios está en los asuntos, Él mismo trae las herramientas para restaurarnos de una manera muy especial. Nos honra mucho, Maggi, desde Conversaciones Poderosas, haber escuchado esta historia poderosa. Espero que a muchos les haya servido esta historia que sé que nos ministra y nos llena de fe. De fe. Maggi, me gustaría que tú terminaras orando. Nosotros en Conversaciones Poderosas siempre terminamos orando, entonces me encantaría que tú cerraras esta conversación poderosa con una oración por todas esas personas que hoy están sufriendo una orfandad en sus vidas. Sí, Señor, Que gracias. tienen heridas profundas también. Sí, gracias por este lugar, gracias por este momento, Señor. Primeramente bendigo este equipo, la vida de Lina, Señor. Gracias por hacernos tuyos. Padre, tu palabra dice en Romanos 8, porque no te he dado un espíritu que te esclavice al miedo, sino un espíritu de adopción por el cual hoy puedes clamar Abba, Padre. Padre, yo te pido que como yo te conozco, toda persona que esté escuchando, Señor, hoy pueda abrir su corazón a conocerte a ti. Que seas tú revelándote, Espíritu Santo, que sea tu espíritu de adopción, llegando a cada corazón que necesita recibirte, atesorarte en su corazón. Señor, que toda brecha y toda herida de orfandad sea sanada por conocerte, Jesús, porque escrito está. Juan 8:32, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Padre, porque tú no nos diste un espíritu de cobardía, sino un espíritu de amor, de poder y dominio propio, Señor. Y yo te pido que tu espíritu de verdad guíe toda verdad a cada corazón que se ha sentido en ese pozo cenagoso, Señor, herido por sus padres o por su madre, Señor, o por otras personas. Que sea tu espíritu alcanzándolos, que sea tu espíritu tocando la puerta de sus corazones, Señor, y que ellos puedan disponerse a abrirlo, porque Apocalipsis 3:20 lo dice. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien escucha mi voz y abre la puerta, entonces yo entraré en él, cenaré con él y él conmigo. Señor, yo te pido para que tú pongas el sentir como el hacer en sus corazones de abrir la puerta de su corazón para ti. Y que tu Espíritu Santo haga lo que solo Él puede hacer. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre, porque tú siempre me escuchas. Y sé que muchos corazones te van a conocer como yo te conozco. Mi Padre. Tú eres mío y yo soy tuya. Amén. Amén, 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 Maggi, gracias. Gracias. Bueno, hemos llegado hasta el final de esta conversación poderosa que ha edificado muchísimo nuestras vidas y sé que la de ustedes también. Si conocen una persona que necesita escuchar este testimonio, los invitamos a que lo compartan. Y recuerden, supera, avanza y conecta con tu propósito. Nos vemos en un próximo episodio. Bendiciones para todos. Chao, chao.